bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Mi nombre es Iveta Mendaño y estoy con mi compañera Melanie Montoya. Y juntas somos parte del IGR de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC, que es una organización civil feminista de mujeres y hombres jóvenes que tiene más de 20 años trabajando en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos a nivel México y América Latina. El día de hoy vamos a retomar un tema bastante importante, entonces para eso Ivette nos va a un poco orientar qué vamos a ver el día de hoy. Justo el tema del día de hoy es poder abordar el erotismo en el espacio digital y justo para abordar algo que es tan complejo y además bastante novedoso en los estudios y discusiones tanto académicas como políticas, el espacio digital y la sexualidad en el espacio digital, queremos tener algunas bases importantes. Entender de qué va la sexualidad y cómo la vivimos en nuestra cotidianidad para poder entenderla en el espacio digital. Así que cuéntanos, Mel, ¿qué es eso que entendemos por sexualidad? Bueno, pues la sexualidad no es solamente los cambios que ocurren en la pubertad, no es solamente los métodos antifecundativos, no es prevenir riesgos o embarazos. La sexualidad es compleja y es amplia y tiene que ver con todo lo que somos, pensamos y sentimos. Por ejemplo, el día de hoy la ropa que elegimos para venir a grabar este video, la música que me gusta, quién me gusta, tiene que ver con la sexualidad. Y es tan importante la sexualidad que está presente desde que nacemos hasta que morimos y es fundamental para los individuos y las sociedades. Entonces, oye, Mel, pero cuando dices que es tan presente y que es tan compleja, uy, no sé, a mí se me complica entenderlo. Entonces, pues, ¿habrá algún método, alguna fórmula, algún modelo que nos pueda explicar más a detalle esto? Claro, vamos a pensar en un sistema y este sistema sería el modelo holónico de la sexualidad humana, que nos dice que está compuesto por 4 holones, que es un holón, es una parte fundamental de un sistema, que tiene que ser hablada de forma específica, pero no puede ser aislada de las demás, o sea, se conjunta, se entrelaza, al final del día, aunque hablemos por separado, siempre van a estar interconectadas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas cuatro holones? Es el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproductividad. Desde el IGE apostamos por un quinto no, que es lo político. No sé si has escuchado esta frase, Beth, que dice lo personal es político. Claro, muchas veces. Pero, ¿qué quiere decir? Porque a veces está como que muy en lo abstracto. Vamos a hablar de la sexualidad. Entonces, la sexualidad la tenemos aquí debajo, en este escritorio, en este cajón ahí guardada, sigue siendo un tabú, nadie quiere hablar de ella. Cuando hablamos de lo personal es político, es sacarla de ese cajón, llevarla al espacio público y que existan políticas públicas dirigidas al acceso y a la garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos. A eso nos referimos. Y que en estas acciones o en estas políticas públicas puedan participar todas las personas, incluidas las personas jóvenes y las adolescencias. Oye, Mel, pero cuando tú hablas de que, bueno, a partir de sacar la sexualidad al espacio público y dejar de manifestarla como un tabú, romper el mito de que la sexualidad solo son los besitos con la novia o el novio, ¿cómo podemos ver reflejado en términos de políticas públicas esto de hacer la sexualidad un tema, pues, político al final de cuentas? Pues bueno, para eso tenemos algo que se llama la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que, bueno, Ivette nos puede contar un poquito más en qué está basada. Bueno, primero queremos contarles que esta cartilla es un documento legal que fue constituido a partir de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes por un comité específico que va a, reconocer y a sistematizar estos derechos sexuales y reproductivos de personas adolescentes y jóvenes, pero también de todas las personas desde, por ejemplo, la base de la Constitución Política Mexicana, desde ya como parte del paquete de garantías de derechos humanos. Y bueno, este comité estuvo constituido por instituciones, asociaciones civiles y académicos. Entonces, bueno, tiene un sustento muy, muy amplio y el día de hoy queremos mostrarles cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos de los que hablamos y para irlos conociendo poco a poco. Así es. Y bueno, también antes de introducirnos a leer brevemente los 14 derechos, contarles un poco que estos derechos están basados en agendas globales y regionales y en la Constitución, que recordemos que en 2011 se hace una reforma y todo lo que México ha ratificado o ha firmado a nivel
regional y global, ahora tiene validez constitucional. Y esto nos da a entender o se entiende como que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que es obligatoria su promoción y defensa para todas las personas. Ahora vamos a leer muy rápidamente los derechos sexuales y los derechos sexuales. Si ustedes quieren ahondar más en ellos, pueden encontrarlos, ponen así en el buscador tal cual cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes y les va a arrojar el archivo en PDF para ahondar, debido a que pues, este espacio es muy cortito. Pero bueno, el derecho 1 es derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Derecho 2, a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. 3, derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. 4, derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. 5, derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual es el derecho 6. 7, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Por su parte, el derecho 8 nos habla de la garantía a la igualdad. 9, el derecho a vivir libres de toda discriminación. 10, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. El 11, el derecho a la educación integral en sexualidad, y aquí ponemos justo el énfasis sobre la priorización, ¿no?, de nosotros como personal docente, como servidoras y servidores públicos, de garantizar esta garantía, nuevamente este derecho. Y bueno, también el número 12 nos habla del derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por aquí hacemos un pequeño paréntesis para hablar de la NOM 047, que garantiza de manera federal como normativa los servicios amigables de salud sexual y reproductiva para todas las personas adolescentes y juventudes. Por su parte, tenemos el derecho a la identidad sexual y, por último, el derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Así es, Ivette. Bueno, como vamos viendo, pues los derechos sexuales no solamente, o sea, ya en estos 14 que hemos leído, no solamente es métodos antifecundativos, que sí lo menciona, no es solamente, por ejemplo, las relaciones sexuales, se menciona, pero no es solamente. Y para eso también vamos a hablar de qué es el espacio digital, y a mí me gustaría que Ivette nos contara más a fondo qué es, se vincula, no se vincula, vivimos o no vivimos violencias en el espacio digital. Bueno, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de espacio digital? Yo creo que esto es bastante sencillo de asimilar porque al día de hoy la mayoría de las personas tenemos acceso a estas informaciones y herramientas tecnológicas de la comunicación, como puede ser un teléfono, una computadora, una televisión, y que son justo tecnologías que han ido mejorándose y avanzando y que van creando una nueva forma de relacionarnos y de generar vínculos con las personas, que es justamente a través del espacio digital. Por lo tanto, el espacio digital se convierte en una extensión de nosotras y nosotros mismos, una forma de expresarnos, de comunicarnos y de generar redes pues sí, redes afectivas, redes sociales, que al final nos pueden garantizar o nos van a garantizar las interacciones. Y entonces, bueno, es que todos hemos pasado algún tiempo viendo videos en TikTok, admítanlo, ¿no? Pero bueno, existe entonces un vínculo entre el mundo de la virtualidad y la sexualidad. Si retomamos lo que acabamos de reflexionar con él y reconocemos entonces que la sexualidad es parte de nuestra vida y que incluye no solamente las prácticas sexuales, sino que incluye también cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos nuestras emociones y decidimos expresarlas, entonces la virtualidad y el espacio digital se vuelve esa plataforma de expresión. Cuando tenemos una foto en Facebook o cuando hacemos una actualización en Instagram, tuiteamos algo, compartimos información, conocemos a alguien del otro mundo a través de, no sé, de una plataforma de gamers o algo por el estilo, pues bueno, así ya estamos generando justamente vínculos sociales, vínculos afectivos que tienen que ver con nuestras expresiones sexuales, y no solamente desde lo erótico, ¿no? Que ya hablaremos después de alguna práctica, de las prácticas eróticas, pero bueno, que la sexualidad no solamente es
la manifestación desde el erotismo, sino que también tiene que ver con el placer, con sentirnos bien, con sentirnos reconocidas y reconocidos. Entonces, para ello, ya habíamos hablado de estas expresiones de la sexualidad y ahora queremos abordar algunas formas de violencia en el espacio digital. Pero Mel, con esto no quiero que se nos confundamos. No estoy diciendo que solo en el espacio digital hay violencias, ¿cierto? O sea, todas y todos hemos experimentado diferentes tipos de violencias en sus diferentes niveles, tanto en el espacio público, en la casa, en la escuela, etcétera. Y en el espacio digital lo que sucede es que al ser un nuevo lugar de encuentro y de pues afectividades entre las personas, es algo pues no sé, llevará 20 años más o menos desde la invención de los smartphones. Entonces el espacio digital no cuenta con estas herramientas legislativas que puedan asegurar que todos los usuarios pues nos encontremos en un espacio seguro. Apenas vamos caminando un poco en la legislación. De eso también vamos a hablar más adelante, muy brevemente, también por el tiempo que nos apremia el día de hoy. Exacto. Entonces, de manera muy rápida, vamos a ir mencionando algunas. Quisiera iniciar con lo conocido como sextorsión y esto pues es muy sencillo, o sea, en realidad creo que todos nos imaginamos a qué nos referimos cuando hablamos de sextorsión, es justamente la unidad entre extorsión y sexualidad y bueno, tiene que ver con esta manipulación que alguna persona cercana, amigo, normalmente puede ser tu amigo o tu expareja, que te amenaza para obligarte a hacer ciertas cosas y que si no lo haces, bueno, publicará contenido pues tuyo, privado en las redes sociales. Después tenemos el ciberbullying, que bueno, a nosotros nos parecía importante mencionarlo, ya que estamos hablando de contextos educativos, en donde, bueno, como docentes entendemos que conocemos muy bien de qué va el bullying y estas prácticas que violentan a adolescentes entre pares, o que también puede ejercerse de un docente a un estudiante. Sin embargo, en el espacio digital hay una extensión de estas prácticas de violencia y de vulneración y que tienen que ver, bueno, por ahí un ejemplo muy claro es las personas que se dedican a poner los famosos haters, ¿no? O sea, comentar tus estados, decirte cosas feas de tus fotos, molestarte en tus redes sociales, esa es una parte del ciberbullying. Después tenemos el happy slapping, que es como, bueno, es un término en inglés que es como la bofetada feliz y hasta muchas veces no se reconoce como una violencia, sin embargo lo es, y hace referencia a subir contenido audiovisual o alguna fotografía a redes sociales en donde se esté pues grabando algún evento de violencia o algún evento privado de la persona. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando vemos una pelea fuera de la escuela? Comúnmente creo que sacas el celular y grabas, ¿no? O haces un en vivo incluso. Exacto. Y eso, aunque la persona que esté subiendo este contenido a las redes sociales no lo haga con la intención de vulnerar a las personas protagonistas, sí está vulnerándolo y sí los está poniendo en riesgo y por lo tanto es una práctica que violenta la seguridad de estas personas. Entonces, ojo y cuidado con ellas. Y finalmente queremos hablar del online grooming, que esta práctica es, bueno, es cuando una persona adulta finge ser una infante o un adolescente, se crea un perfil falso y todo, y empieza a ganarse la confianza de los jóvenes, de los adolescentes, incluso de los niños o niñas, y con el objetivo de poder sacar de ellas algún contenido erótico y o sexual. Bueno, y con eso quisiéramos ver si algunos de ustedes podrían reconocer alguna de estas violencias que ahora hemos tipificado y en caso de que sí, bueno, tener